Entonces, ¿sobre cuál están las arterias grandes? Meninge, por ejemplo. Sí, efectivamente es cerca a la dura, pero no está cubierta. Son las penetrantes las que ya empiezan a tener justamente esta protección de la piel. ¿Listo? Penetrantes. Entonces la meninge media es por la Está fuera, o sea, no llega a entrar justamente a esta barrera. O sea, imagínatela como por fuera y de ahí recién las penetrantes. por fuera de la llamada. O sea, por fuera del sistema, sí. O sea, dentro de la dura, porque la otra está bien pegadita. O sea, eso que dijo que está dentro de las dos capas de la madre. Esas son las penetrantes. Ah, no, esas son las venosas. Las venosas. Eso es interesante. Déjame revisar otra vez, porque me parece que otra vez no estamos confundidos. Hace rato lo hemos dicho bien. Vamos a ver otra vez. Muy bien, ahora sí, chicos. ¿Listos? Con respecto a el líquido cefalorraquídeo. Hemos visto ya, ¿están seguros todo lo de sistema circulatorio? O sea, hemos visto inervación, presión, flujo sanguíneo. No, no. Ya, pero inervación hicimos, porque eso es bien importante que recuerden. A ver, vamos rapidito. Cuando vemos a la inervación del sistema encefálico, nos estamos refiriendo a las fibras simpáticas. Recuerden que las fibras simpáticas ascienden desde los ganglios simpáticos y van a llegar hasta el encéfalo, acompañando con el cerebro. ¿Listo? Ay, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros cortamos los nervios simpáticos? ¿Qué? No hay ni no extiende la señal. Ya, o sea, muerte, vive. Vive. Vive, pero no se extiende. No, muere. Estamos viendo ahorita en la parte de arriba. Estamos en la parte simpática y estamos viendo que están llegando alrededor de los nervios, de los vasos sanguíneos. ¿Qué les parece? Miren, a pesar de que cortemos los nervios, suceden pocos cambios a nivel del flujo sanguíneo cerebral, porque el cerebro tiene un sistema que se llama autorregulación. O sea, el sistema se puede autorregular a pesar de que no existan fibras simpáticas. Y eso es lo primero que tienen que recordar. ¿Y cuál es la respuesta del sistema simpático frente a una elevación brusca de la presión? ¿Qué pasa si es que sube la presión de manera brusca? ¿Qué hace el simpático? Contra la A ver, unos dicen dilatan y otros dicen contraen. ¿Qué creen? A ver, piensen ustedes. Miren, lo que tiene que hacer es contraer, pero no cualquiera. Va a contraer las arterias cerebrales de grande y de pequeño y de intermedio tamaño, para prevenir que esa presión llegue hacia las pequeñitas y las capilares. ¿Listo? Entonces, cuando se da una elevación brusca de presión, tratamos de proteger las hemorragias vasculares, evitando los ictus o ACV cerebral. ¿Qué creen que sube la presión? Por ejemplo, ejercicio extenuante, circunstancias de actividad circulatoria excesiva, por ejemplo, si ustedes suben las gradas, digo ya, vayan a comprar tal cosa, van, vienen, eso les va a subir la presión. Y eventualmente el cerebro se protege contrayendo las vías grandes, las arterias grandes. ¿Listo? Previene que esa presión llegue hacia los otros lados. Muy bien. En cuanto a la presión arterial, la presión que maneja el cerebro es de 60 a 150 milímetros de mercurio. Y esto estamos diciendo que cuando una persona, por ejemplo, tiene 150-80 de presión, ¿qué va a suceder? Robert, me estoy preocupado, ¿está bien? ¿Estás bien? ¿Tienes que pelear? Puedes ir y te conectas virtual si deseas. Claro. Perfecto, sí. No, pero yo no sé dónde cuenta te han agarrado, ¿no? O sea, te han agarrado de punto.
De punto, todo es o sea, mira, esta clase es, sí, que me cae la expresión. Entonces, miren, si yo tengo un paciente con una presión de 150 a 100, ¿va a tener infarto? No. Recuerden que, miren, el flujo de autorregulación es de 60 a 150. ¿Qué pasa si es que el paciente tiene 200 sobre 100 de presión? Miren, cuando nosotros ya empezamos a tener por encima de 150, van a ustedes ver los síntomas clásicos de un paciente que tiene hipertensión. ¿Y cuál es el síntoma clásico? ¿Quién tiene un familiar hipertenso? Muy bien, cefalea. ¿Listo? Es lo que más les van a decir. El paciente con hipertensión le va a decir, ¿sabes qué? Mi presión está descontrolada porque tengo dolor de cabeza. ¿Listo? Ellos se van a dar cuenta por eso. Cuando sobrepasemos 150. Entonces, ¿qué es el proceso de autorregulación? A ver, cuando los pacientes son hipertensos, nuestro cuerpo se protege. ¿Y cómo se va a proteger de la hipertensión? Ya hemos dicho, contrayendo. Pero a largo plazo, ¿qué va a causar eso? Las arterias se van a... Muy bien, las arterias se vuelven hipertróficas. Hay una remodelación hipertrófica, como hemos visto en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y por tanto, hay un reajuste de la autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? ¿Es mayor o es menor? Si es que está contraída y además está hipertrófica, ¿cómo es el flujo? Menor, muy bien, porque protegemos al encéfalo. Pero ¿qué pasa si es que se baja la presión? Digamos que ustedes son héroes, ¿no? El paciente tiene 180, 100, ustedes dicen, ay, no, yo sé cómo bajar la presión, le dan 2, 3 captopriles y más cosas, y le bajan la presión a 120, 80. ¿Qué tal? Felices, lo mandan a su casa y dicen, hoy te salva. ¿Qué sucede? Recuerden, este cerebro es más vulnerable a la isquemia, porque estamos viendo que sus vasos son hipertróficos y que no tienen suficiente flujo. Entonces, ¿qué va a suceder si que nosotros le bajamos a 120-80? El paciente puede tener isquemia. Listo, muy, muy, muy importante que ustedes recuerden. Entonces, aquí, ¿qué es más peligroso? ¿La hipertensión o la hipotensión en el paciente hipertenso? Hipertensión. Entonces, miren, nosotros vamos a ver esto. En una persona normal, ¿cuánto habíamos dicho que era el intervalo de autorregulación normal? De 60 a 150. Entonces, por debajo de 60, ¿qué pasa con la presión? ¿Con el flujo? Baja. ¿Qué pasa por encima de 150? Aumenta. ¿Y cómo está en el hipertenso? Mire, tenemos una presión que aumenta, miren aquí, 50, 60, 70, hasta 190. Entonces, ¿cómo ha cambiado la autorregulación en el paciente hipertenso? Es mucho más tolerante a qué cosa, a la hipertensión. ¿Y qué pasa si este paciente, ya les hemos dicho, usted lo lleva hasta 60? ¿Qué va a pasar? En un paciente que no le causaría nada, ¿qué va a pasar en un paciente hipertenso? Va a poder tener un episodio isquémico. Entonces recuerden eso. El paciente moviliza su sistema de autorregulación para protegerse de la hipertensión, pero es mucho más vulnerable a la hipertensión porque le puede causar isquemia. ¿Listo? Entonces han entendido bien eso, ¿verdad? Segunda pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando se deteriora la autorregulación? No sé. No eres capaz de cuando se sube la presión. Muy bien. ¿Qué hemos dicho? El flujo sanguíneo depende de la presión. Y si es que nosotros no tenemos un buen sistema de autorregulación, los cambios de presión pueden causar cambios en la perfusión. Por ejemplo, eventos isquémicos o eventos hemorrágicos. Entonces, la autorregulación nos ayuda muchísimo. ¿En quiénes pasa esto? Por ejemplo, en el paciente preeclámptico, en el paciente adulto mayor, en el paciente que tiene aterosclerosis, en los pacientes que tienen trastornos cerebrales. Y ya recuerden que era la preeclampsia, ¿recuerdan? ¿Qué era? Decíamos que era una disfunción endotelial que se asociaba a hipertensión
en un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo era ese? En el embarazo. Generalmente estamos hablando acerca del segundo o tercer trimestre. ¿Listo? Y acá nosotros vemos que la autorregulación cerebral del paciente que se está gestando se ve alterada, está deteriorada. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a haber aumentos dependientes de presión arterial del flujo sanguíneo. Y vamos a ver una disrupción del endotelio e inclusive pueden presentar edema cerebral. Y por tanto, ¿qué síntoma va a tener en el paciente? Cefalea, dolor de cabeza o eventualmente va a tener edemas. Si es que sigue ese edema, ¿qué va a suceder con el paciente? Va a tener convulsión. Puede llegar a coma. ¿Y cómo se llamaba cuando ya convulsionaba el paciente? Ya no era preeclampsia. ¿Qué cosa era? Eclampsia. ¿Listo? Cuando ya convulsiona, es un paciente eclántico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. También recordemos que el flujo sanguíneo normal en un adulto es de aproximadamente 50 a 65 mililitros por cada 100 gramos de encéfalo. Para todo el cerebro, más o menos de 700 a 900 mililitros por minuto. Y recuerden que si bien el encéfalo solamente corresponde al 2% de todo el peso corporal, nosotros le damos casi 15% de todo nuestro gasto cardíaco al reposo. ¿Y qué pasa si están en la clase y están ustedes entendiendo, están haciendo preguntas, están retando su cerebro a más? ¿Creen que le dan 15%? No. ¿Cuánto le damos? Más. No, creo que más. Recuerden ustedes, chicos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos viendo que, al igual que el corazón, cuando hacíamos nosotros ejercicio físico, ¿qué pasaba con el flujo cardíaco? Aumentaba. Entonces, ¿qué necesita su cerebro para que aumente el flujo? También, pero también necesitan que ustedes aumenten sus procesos cognitivos. ¿Qué pasa si solamente leen en TikTok? Miren, qué áreas ustedes van a tener más desarrolladas? Si solo están mirando TikTok. Occipital, muy bien. ¿Qué más? Sexual. No ha dicho eso. Hemos escuchado mal, por favor. ¿Cierto? Pero también puede ser que algunos de ustedes estén viendo, por ejemplo, no sé, fragmentos de, sí, o de repente algo educativo, y eso también podría activar algunos procesos cognitivos. Pero definitivamente, recuerden que leer es algo que les ayuda mucho a ustedes con soporte sanguíneo. Ahora, recuerden, el flujo del cerebro hemos dicho que está altamente regulado y está regulado por el aporte de oxígeno, por el aporte de CO2, por el aporte de glucosas y porque se acumulen o no los metabolitos, como en todo lugar, ¿no es cierto? Recuerden que esto ya lo hemos visto en carne, lo hemos visto en nefro. ¿Qué pasa si aumenta la concentración de hidrogenio? ¿Cómo se llama ese evento? Acidosis. ¿Y qué pasa en la acidosis? A ver, Luis, tú puedes. ¿Qué pasa en la acidosis? Pues. Piensa, reta tu cerebro. A ver, Dani, ayúdale. Dani, Anthony. Ya. ¿Y qué pasaba? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? A ver, ¿qué eventos primero causan elevación de hidrogeniones? A ver, vamos con ustedes. Porque esto lo tienen que recordar. Lo hemos visto cuando hicimos también. Ya, pero o sea, más localmente. ¿Qué va a causar un evento de hidrogeniones? Fermentación. Ya. Pero algo más sencillo. Alteración de homeostasis Ya, ¿con qué? con mayor. Ya, de homeostasis. ¿Qué pasa si disminuye el oxígeno? Ya, cetoacidosis. Y por tanto, ¿qué hay? ¿Aumento de qué? Ácido láctico, ¿se acuerdan? Y si es que hay aumento de ácido láctico, ¿qué pasa con los hidrogeniones? Aumenta. ¿Nos conviene estar con ácido láctico ahí en el cerebro? No. ¿Qué tiene que hacer el cerebro para borrar eso? Claro.
¿no? ¿Qué tiene que hacer? Ya, ¿cómo lo filtro? Ya, no le una vía, no, desde el periódico. Ya, pero hay una manera más sencilla. ¿Cuál es la manera más sencilla? Que ustedes ya conocen. Vasodilatación y mayor entrada de oxígeno. Eso ustedes ya lo han visto, ¿se acuerdan? Vasodilatación. ¿Qué pasa si es que aumenta el CO2? ¿Qué va a tener que hacer el cerebro? Vasodilatación. No sé por qué. Es como la primera vez que he escuchado. ¿En serio? No lo puedo creer. Eso ya lo han visto inclusive las curvas de disociación. O sea, ustedes esto lo conocen. Cuando aumenta ácido láctico, ácido pirúvico o todos los demás ácidos del metabolismo, nosotros tenemos que aumentar el flujo sanguíneo cerebral y eso lo hacemos a través de la vasodilatación. Pero, ¿qué circunstancias consumían o hacían que se produciera ácido láctico? El metabolismo, ¿no es cierto? O sea, la célula, mientras esté funcionando, va a producir, va a tener que usar energía. Por tanto, ¿qué vamos a hacer con la función neuronal? Tenemos que reducir la actividad neuronal. Y obviamente recuerden que el aumento del flujo sanguíneo va a retirar el exceso de oxígeno, de CO2, de hidrogeniones y de sustancias formadoras de ácidos. Y obviamente, para que sepan, hay un aumento progresivo. A medida que aumenta el flujo de CO2, el aumento de CO2 va a aumentar el flujo sanguíneo. Miren acá. ¿Qué pasa si yo tengo 35, lo normal, 40 de CO2? Vamos a tener un flujo más o menos de 1. ¿Qué pasa si yo le subo a 60 de CO2? Que por cierto puede ser incompatible con la vida, pero bueno. ¿Qué vas a hacer con el flujo cerebral? Aumenta. Si yo le subo a 80, aumenta. Si le subo a 100, 100% de saturación de CO2. Eso ya no es humano, ¿no? No sé qué cosa será. Pero ¿qué sucede con el flujo sanguíneo? Aumentó a su tope. Por eso miren, aquí tienen ustedes un stop. El stop es cuando ya, obviamente eso es incompatible con la vida, pero las proyecciones nos hacen pensar de que esto va a suceder. Muy bien. Entonces, recuerden, aumento de CO2, vasodilatación. Aumento de hidrogeniones, vasodilatación. ¿Y qué causaba la vasodilatación? No yo recuerdo. ¿Era así todo bueno? No, no, no. Ya, aumentó el flujo, pero ¿qué más? ¿Qué pasa con el agua? Se escapa. Y por tanto, ¿qué va a pasar con el cerebro? Muy bien, vamos a tener edema cerebral. Clínicamente, ¿cómo va a ser el paciente? ¿Cuál es la progresión? Dolor de cabeza, cefalea. Siguiente. Ya, un poco de confusión. ¿De ahí qué más? Puede ser que el paciente tenga también alteración de la conciencia y eventualmente, muy bien, coma y hasta muerte. Entonces, ¿cuál es la concentración de oxígeno regular? La concentración o la tasa de oxígeno va a ser más o menos de 3.5 mililitros, más o menos todos, por cada 100 gramos de tejido cerebral. Y más o menos para que vean, la presión parcial de oxígeno suele ser 35 o 40 milímetros de mercurio. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 30, nosotros tenemos casi una dilatación inmediata para mantener el flujo, para transportar oxígeno. Y se da mediante los procesos que ya hemos visto, el proceso regulador local. O sea, localmente se dilata solamente ese vasito y es una respuesta protectora. Y recuerden que esto mismo sucede en los vasos coronarios, en los esqueléticos, en todo lado donde hemos visto vasos, ahí está respuesta local. ¿Listo? Respecto a cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 20 milímetros de mercurio, aquí ya tenemos coma. ¿Listo? El paciente ya está en coma. Y la interrupción del flujo sanguíneo provoca la pérdida del conocimiento en 5 a 10 segundos, debido a la falta de oxígeno. Y esto suprime la actividad cerebral. Entonces, hace un tiempo había un challenge en TikTok que le apretaban el seno carotídeo a las personas. ¿Y qué sucedía con ellas? Se desmayaban. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la frecuencia cardíaca? Disminuye. ¿Qué pasa entonces con la presión? Disminuye. ¿Qué pasa entonces con la perfusión cerebral? Disminuye. El aporte de oxígeno disminuye. ¿Y qué pasa si esto es constante por 5 a 10 segundos? Shutdown. O sea, desmayo. ¿Y ustedes creen que eso es adecuado para nuestro cerebro? ¿Por challenge que alguien haga eso? ¿Qué creen que va a pasar cuando hay falta de oxígeno?
Isquemia. ¿Y qué pasa si es que hay isquemia en nuestro cerebro? No, pues no, no estés haciendo por el amor de Cristo. Hemos dicho que no es bueno, Michael, por favor. Michael dice, a ver, ¿por qué creen que esas personas no se han quedado con lesiones mayores? Aunque uno que otro creo que salió que sí. Porque recuerden que nosotros tenemos diferentes vías para poder mantener esa información. Pero ¿qué sucede? Más o menos para que ustedes sepan, se ha visto que en los mayores de 40 años ya ellos han experimentado una serie de infartos que se llaman TIAs. Y cuando se acumulan muchos infartos, ¿cómo creen que se llama esa enfermedad? Alzheimer. Muy bien, Alzheimer. Entonces, esos pacientes tienen mayor predisposición. Bueno, y no sé, ustedes ya lo verán. Ya cuando sean ustedes médicos les preguntarán, ¿hiciste el chat del seno carotídeo? Si dicen sí, lo anotan y lo publican y luego me avisan, ¿no? Me mandan un mensajito. No crean, ¿no? Hace poco atendí al hermano de uno de mis profesores de legendarios y que está vivo. Y le mandé mensaje. Así me mandan ustedes. ¿Listo? ¿Qué pasa con los astrocitos? Recuerden ustedes que los astrocitos van a liberar sustancias y van a regular la función. Entonces, miren, ellos son los encargados de acoplar la actividad neuronal del flujo sanguíneo. A ver, esto es, ¿recuerdan ustedes qué cosa es? ¿Cómo se llama? Vaso penetrante. ¿Este espacito qué cosa es? Espacio de Virgo. De aquí teníamos la pía madre. Y se decíamos que por encima de la pía madre, ¿qué hacían los astrocitos? Tenían unos pedicelos que envolvían. O sea, prácticamente es como si ustedes tuvieran un tubo con huecos. ¿Y qué pasa si le ponemos una tela encima? O sea, la pía madre. ¿Qué va a suceder? Se filtra más. Y encima de eso le ponemos un telón encima de eso. ¿Qué va a suceder? Va a ser mucho más difícil, ¿no es cierto? Sí, casi como agua pura, que eso, ¿cómo le vamos a llamar? Líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí, por ejemplo, tienen que tener cuidado. Estamos viendo que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, neuronas excitatorias, ¿recuerdan ustedes cuál es el principal neurotransmisor excitatorio? Glutamato. ¿Y cuál es el principal inhibitorio? Muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos acción del glutamato, eso va a causar que a nivel del astrocito haya incremento de las concentraciones intracelulares de iones calcio. ¿Y qué va a pasar con eso? Como respuesta a ese incremento de iones calcio, el astrocito va a liberar ácido nítrico, metabolitos del ácido araquidónico, iones potasio, adenosina. ¿Y qué hacían todos estos? ¿Alguien recuerda? ¿Dónde los habíamos visto? Los ácido araquidónico, iones potasio. Muy bien, la cascada de coagulación. ¿Y qué causaban allí? Vasodilatación. ¿Listo? Entonces, miren, vasodilatación. Entonces, estamos viendo que el astrocito integra el sistema neuronal con el sistema vascular y permite vasodilatación. Y recuerden que esta vasodilatación no solamente son en estas penetrantes, sino son también en las arterias cercanas circulantes. ¿Listo? Muy bien. Último punto de este aspecto. Cuando medimos cuando nosotros inyectamos una sustancia radioactiva por la carótida, por ejemplo, el xenón radioactivo, vamos a poder evaluar cómo se moviliza esa sustancia radioactiva en la sangre. Y miren lo que sucede acá. Cada segmento cortical va a empezar a absorber un poco de este oxígeno y de estas células. Y nosotros, si es que ubicamos 256 detectores de radiación, vamos a tener la posibilidad de evaluar 256 segmentos de la corteza cerebral. Porque hemos dicho que las zonas que están más irrigadas son las que más funcionan. Entonces, cómo suba y cómo baje esta radioactividad nos va a permitir a nosotros tener un mapeo. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente embarazada? Bueno, gestante, no ya pólvora, ya dio a luz, le ponemos uno de estos gorritos con los sensores y le traemos a su bebito recién nacido. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se prende todo el cerebro? Generalmente límbico, sí, ¿qué más?
de repente visión, de repente la conexión entre ambas, límbico y visión. Pero entonces, aquí nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos evaluando? La función, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le tenemos al perrito? De repente se podría activar las mismas zonas. ¿Qué pasa si le traemos a su peor enemiga del trabajo, la universidad? La que le borró sus archivos, la que le sacó del grupo. ¿Qué va a pasar con ese paciente? Eso les va a permitir a ustedes entender cómo se hacen los estudios funcionales, ¿listo? Con sustancias radioactivas, viendo cómo es la perfusión en estas zonas, ¿listo? A ver, entonces, ¿el flujo sanguíneo es el mismo en cada segmento? No, estamos viendo que el flujo sanguíneo varía en cada segmento, inclusive en algunos puede ser 100 a 150 veces más, y eso es en cuestión de segundos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que está leyendo un libro. Más o menos, o de repente se le iluminaron los ojos con luz. ¿Qué sucede con el flujo? Miren, aumenta y en cuestión de minutos baja. Entonces nos ayudan a hacer excelentes estudios funcionales. Ok. ¿Qué otras opciones tenemos para nosotros medir el flujo? Tenemos la resonancia magnética funcional y el marcado arterial con SPIN. O de SPIN. Cuando vemos la resonancia magnética funcional, y esto de repente es la primera vez y la única que va a ser en algunos años que les expliquemos cómo funciona la resonancia magnética. La resonancia magnética se va a poner como siglas RN, ustedes la van a ver así. Y cuando tenga una F al ladito, quiere decir que es funcional. Y aquí vamos a ver cómo va a funcionar la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. La oxihemoglobina es una molécula que se llama diamagnética, es decir, que es repelida por el campo magnético, que es el campo que nosotros ponemos para poder evaluar en la resonancia. Mientras que la desoxihemoglobina, o sea, la que está combinada con CO2, es una molécula paramagnética, es decir, que es atraída por el campo magnético. Cuando nosotros vemos la presencia de desoxihemoglobina, esto va a generar una señal de protones. Y vamos a ver que los niveles de desoxihemoglobina y oxihemoglobina van a depender del oxígeno. Entonces, vamos a ver que van a modificar, por ejemplo, la velocidad del flujo, el volumen de sangre, el consumo de oxígeno. Y eso nos brinda información indirecta del flujo sanguíneo. Entonces, si se dan cuenta, es algo muy parecido a lo que hemos visto con el flujo, con la única diferencia que ahora estamos viendo la desoxi y la oxihemoglobina. Entonces, es muy parecida. Y cuando tenemos a las figuras con spin, al marcado arterial con spin, llamado también ASL, que es un método alternativo. Aquí vamos a sustraer la señal estática de los protones y solo nos vamos a quedar con la señal procedente de la sangre. Y por tanto, si ustedes combinan la señal de la resonancia magnética funcional y de la ASL, ¿qué van a tener? Una sustrae y la otra marca. ¿Qué van a tener? Un sondeo completo, ¿no? O sea, van a poder saber indirectamente cómo está haciendo el flujo sanguíneo de esa zona. ¿Listo? Entonces, esa es una manera que tenemos para poder estudiar la función del cerebro. Ahora, con respecto al líquido cefalorraquídeo. Y aquí sí les voy a dar unos 5 minutos para que salgan, regresen y podamos continuar. Vamos a revisar esto. ¿Entonces? Sí, pues para eso les faltan cansado. Sí, pues está bien.
Siempre te lo das. ¿Sí? Sí. Ahí. A ver, ¿qué mueres? ¿Cómo? Sobre cómo quedó. Todavía no estamos a ver. Digamos, igual. Ah, ya se puso. Es. Ay, mira, no está. No. No, en realidad esto tendría que haber pasado antes y la que me estoy tomando el tiempo para no equivocar. Porque a veces me puedo. ¿Qué me ha pasado? Listo. ¿Es todo o hay algo más? Entonces, de momento, pues sí. Ahora, estoy continua, como te digo, mira, tienes un file. No, pero sí, sí, doctor, seguro. Todas tus evaluaciones, pero, o sea, pues, si que tuvieras todos tus. ¿Vas a decir esta base de pago? Sí. Si lo vas a más fácil. Solamente tenemos que vas a Investigación 0.35, digamos. Muy bien, siéntate allí. Siéntate ahí, no hay problema, ¿sí? A ver, compañeros te van a ayudar. No sé. Me lo corrige interno. Haz un diagrama. Realiza un diagrama. Ya mira tu compañero que me quiere que haga. Muy bien, pero Luis te va a corregir, ¿ah? Yo apunto que no. Ok, a ver, haz un diagrama de. A ver, ¿qué parte has aprendido bien? Hay que aprender, para que digas. Me hecho que has estudiado, ¿no? De las células lineares. Ya, haz un diagrama de las células lineares. Ah, mejor, ¿sabes qué? De las capas de la corteza. Ahí está. Las capas de la corteza. Ah, exacto. No quites su mano. Chicos, están con una suerte. Que no se quiere, no sé por qué. O sea, no, pero es que igual tiene que salir de todo. O sea, Los pacientes que son hipertensos y pasan hipotensión, es que mi apnea tisular que hay una parte en la que es más marcado. ¿qué hace ahí? Marcado. O sea, hay una parte en la que se muere más. Ah, se va a morir la parte. A ver, ¿cuál parte crees que se va a morir? No sé, creo que la tisular porque es la que menos. Ya la verdad es que menos le llega rápido. La que se muere más rápido es la parte que tiene más condición de a medida de que se vaya, digamos que sea toda esta zona frontal. Si me entiendes, hay tantas conexiones, digamos que sea una zona se desorientada y empieza a golpear la persona. Varía en cada paciente. Ambas son dos. ¿Listo? Veamos con investigación. ¿Ya? Ya, Romina.
Romina. Something. Mira, acá al ladito, al ladito del DAS, porque creo que acá ya no se ve. Sí, mañana, ella mira la olla, y estoy caída. Ahí está. Sí, estoy mal, deseando, 2 segundos. Pero más malo se le está tranquilito dando y ustedes. Yo no sé. ¿Tú quieres ver? No. Están así, esos son. Vi una vez que llegué. Igual te le considero. Y aquí lo que me está faltando. Este es 0.8 de o sea, la sucesión. 2. Y está faltando. Ahora es ministro, yo voy a estar en otros compañeros. Ah, sí. Aquí está el autor de la cosa. ¿No? Sí, tú eres el que me mandó por mensaje. Trabajo de investigación. No se refiere a no dónde. PPTs por mensaje. Ya muchos que me mandó por mensaje y ahí sí se me explica un poco. Pero vamos a ver primero el caso. El proyecto de investigación se llama. ¿Quién mandó el proyecto? Creo que sí. Déjenlo, por favor. Y todavía le. Ahora no sé si no se abren así, y me pongo de te van a coger. Porque yo no me sé qué mascarilla. No, porque siempre. Claro que no pueden Siguiente. ¿Casca? no pueden. O sea, no los va a ir. Igual si estás directamente. Es que ¿Cómo van a hacer? ¿Qué va a ser el siguiente, Erickson? Erickson. No sé qué.
Para pasar partida, que estudiante y ellos van a ver. Yo leí Puede seguir llenar, se ha ido bien de acuerdo a su igual que mi contenido. Cuando ustedes están escogiendo, potencia estadística, es importante. Eric, la última. Esto es. Compañero te va a corregir la parte de tan voluntariamente, voluntarioso, solamente la parte de atrás. Uy, sí lo sé, pero... Y mire, en esos proyectos, no, no, yo le pregunto, ¿por qué le da bien? fue si es que solo ya, tienen que ya en la ronda, si que va a ser experimental, hay otro que nos está faltando. ¿Son tus compañeros? Sí. Es que ¿de acuerdo?
Señal. Sí, ya sé. Ya, todos, pero sí de Ah, ya, no, estaba por medio. Ya, ya, sí, ¿cierto? No sé qué más. ¿Alguien más? ¿Algo más? Sí. Bendita avenida, ¿ya? Sí. Bueno, porque a todos los estudiantes pasó a la no pienso que sí, sí, tratamos todo eso. Domina, tu apellido es Montaña. Sí. ¿Qué apellido es Ya está.
Ah, viste, mire, capta eso. Pero justo les comentaba, bueno, ya les voy a decir. A ver. Ok, chicos, miren, una cosita que es bien importante. Esta fase ustedes van a tener que presentar su proyecto de investigación. Yo creo que ya deberían de terminarlo, porque, o sea, el producto va a ser la ficha de autoevaluación y la coevaluación. Pero ustedes ya deben de tener para la primera semana, para la primera semana de la tercera fase, su proyecto ya listo como póster. O sea, ya deben de haber procesado la información, ya deben de haber avanzado bastante de su proyecto. Algunos de ustedes están haciendo algunos proyectos que son de intervención. Entonces, recuerden que para eso necesitan más tiempo. Si, por ejemplo, quieren analizar algo como cómo afecta cierta cosa, digamos, un factor a otro, van a necesitar por lo menos un par de semanas para saber qué es lo que va a suceder. Entonces, no les vaya a vencer el tiempo si es que ustedes no avanzan ya en su trabajo de investigación. ¿Listo? Entonces, la próxima semana nos vamos a dedicar a revisar los trabajos de investigación. Traten de designar una persona o si no todo el grupo, pero pocos minutos para que veamos la factibilidad de sus trabajos y para que vayan avanzando. Pero recuerden, esta fase ya deben de haber terminado de aplicar su proyecto de investigación. La tercera fase es bien rápida. La primera semana hacemos el póster, revisamos. La segunda semana solamente va a ser después del feedback, lo que ustedes ya tienen. Y la tercera semana y la cuarta ya van a ser la exposición. Y de ahí viene su examen y se terminó. ¿Listo? No. En 2 segundos han visto pasar su vida, ¿no? No. No quiero estresarlos, pero tienen que ser conscientes de que esto tiene que avanzarlo ya. ¿Listo? Entonces, esta semana les he dejado a muchos de ustedes feedback en sus proyectos de investigación. ¿Listo? Si no tienen feedback, algunos también les he puesto que se acerquen conmigo para que puedan ustedes tener feedback hablado. ¿Listo? Muy bien, continuemos, chicos. Ahora sí. Entonces, cuando estamos hablando acerca del líquido cefalorraquídeo, ahí está. El líquido cefalorraquídeo, chicos, lo van a ver en los libros como NCR o también CSE, o sea, Cerebral Spinal Fluid. No se olviden cuando ustedes lean algunos aspectos en inglés, va a ser de esta manera. En cuanto a las generalidades, vamos a ver que el volumen aproximado del líquido cefalorraquídeo es de 150 mililitros. Está presente tanto en los ventrículos cerebrales como en las cisternas que rodean por fuera del encéfalo. Y son una manera como de acolchar el cerebelo para que no tenga daño mecánico. Recuerden que también está en el espacio subaracnoide. En cuanto al color, creo que ustedes ya saben cómo es el color. Transparente, algunos autores dicen cristal de rosa. Y en cuanto a la composición, van a ver ustedes que tiene primordialmente es suero filtrado. Por tanto, ¿qué cosa tiene como principal componente? Puede tener proteínas. El valor normal en adultos es de 23 a 38 miligramos por decilitro, elevándose en los adultos mayores, en los varones, en los pacientes que tienen diabetes mellitus, en los que tienen estenosis espinal y en pacientes hipertensos. ¿Y en quiénes creen que está más elevado de todos? Fisiológicamente, en los prematuros y en los neonatos. Ellos pueden tener un rango que van desde los 120 hasta 170. ¿Por qué podrían tener tantas proteínas? ¿Qué pasa con el neonato? Aún no se desarrolla la barrera contra Encefálica. Y por tanto, puede haber filtración de, bueno, eventualmente poca reabsorción de repente de las proteínas y eso hace que cambie su concentración. ¿Qué pasa con la glucosa? A ver, la glucosa normal en los adultos va a ser 45 a 80 miligramos por decilitro. A ver, saquen ustedes cuál es la relación entre la glucosa que hay en el líquido cefalorraquídeo y la glucosa en la sangre. Para ustedes mismos son. Ya. 80. Listo. ¿Cuánto es el valor normal en la sangre de glucosa?
Muy bien, a 100, 110. ¿Y qué pasaba con la glucosa postprandial? Muy bien. ¿Cuánto corresponde 40 de 110 o 45 de 80? Sí saben, ¿no? 45 de 80 es 2 puntos. ¿Qué dicen sus calculadores? Ya que no quieren hacerlo. Así como que sí, 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 más o menos. Ya, 0,56. Por tanto, ¿cuánto es la relación? Entonces, la normal, 0,5 a 0,8. Esa es la relación normal. ¿En qué pacientes vamos a tener disminución? Es decir, hipoglicorraquia. ¿En qué pacientes? Ustedes ya han estudiado. Tienen un curso y uno de eso. Muy bien, aquellos que tengan, muy bien. Nosotros vamos a considerar hipoglicorraquia, aquellos que tengan menos de 18 miligramos por decilitro. ¿Cuánto era lo normal? 45 a 80. Algunos autores van a ver ustedes que van a definirlo como menos de 10 miligramos por decilitro. Y sabemos que es el predictor más importante de meningitis bacteriana. Si nosotros tenemos poca glucosa, quiere decir que algo está consumiendo la glucosa. ¿Y qué es ese algo? Generalmente son bacterias. Entonces, en las infecciones bacterianas, pero también en las infecciones de micobacterias, cuando hay micoplasma, como micoplasma neumonía, o por ejemplo en los treponemas o las infecciones fungales en el sistema nervioso central, nosotros vamos a tener hipoglicorraquia. Y recuerden, algo que es importante, cuando un paciente tiene meningitis y se empieza a recuperar, los valores de glucosa son los que más rápido se normalizan. Si nosotros vemos un paciente que tiene, por ejemplo, una alta concentración de proteínas y además tiene alta concentración celular con glóbulos blancos, pero su glucosa ya está normal, es decir, que el paciente se está recuperando de una meningitis. ¿Listo? A ver, pero solamente las meningitis causan hipoglicorraquia. No. Los pacientes que también tienen hipoglicorraquia son los pacientes que tienen carcinomatosis, o sea, tienen algún tipo de metástasis. Leucemias, linfomas, que son enfermedades neoplásicas de la sangre. Neurosarcoidosis, hemorragias subaracnoideas e intoxicaciones por salicilatos. Todos ellos pueden presentar hipoglicorraquia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo, excelente. Si su primer diagnóstico diferencial es una meningitis bacteriana, 20 puntos. ¿Pero es lo único? No. ¿Qué más tenía que tener? Podría tener micobacteria, carcinomatosis, leucemias, linfomas. Tienen la parte, como están viendo acá en Aftoderic, de las que son infecciosas y de las que son no infecciosas. Y dentro de las infecciosas y no infecciosas les han puesto las causas comunes y las causas no comunes. Entonces, este es un cuadro súper bueno que ustedes lo revisen. Ya saben, mientras más cosas sepan, más diagnósticos diferenciales tienen. Si es que no saben, ¿cuál va a ser su único diagnóstico si ven una hipoglicorraquia? Meningitis. Meningitis y a las justas, en su mente borroso. Será bacteriana, será viral. Muy bien. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué pasa si es que la glucosa está normal en el líquido cefalorraquídeo? ¿En qué piensa? En un paciente normal, ya. ¿Qué más? Recuerden, las meningitis virales suelen presentar concentraciones casi normales de glucosa. También las meningoencefalitis. O sea, se irritan las meninges o se inflaman las meninges o están enfermitas y también el encéfalo. Ellos también, las que son de origen viral, suelen tener glucosa normal. Y finalmente, ¿cuáles son los casos en los cuales vamos a ver dentro de la composición algún tipo de célula? Recuerden que en general el líquido cefalorraquídeo es acelular, no hay células. Sin embargo, podemos encontrar glóbulos blancos y eritrocitos. Entonces, ¿cuál es el valor que nosotros podemos encontrar? Hasta 5. 5 leucocitos o hasta 5 glóbulos blancos. Por encima de eso ya nos preocupamos. Porque tan pocas como 200 glóbulos blancos por microlitro, ya nosotros nos vamos a decir, por encima de ese valor está habiendo alguna infección. ¿Listo? Y por si acaso, cuando vemos a los eritrocitos es 400 eritrocitos por microlitro.
Si existen más de 6.000 eritrocitos y ustedes sacan el líquido cefalorraquídeo, ya la van a ver como un sangrado franco. O sea, ya no va a aparecer líquido cefalorraquídeo, va a aparecer sangre. ¿Listo? Entonces, por allí solamente son 6.000 leucocitos, diré eritrocitos. Ahora, respecto a la presión osmótica de... permítame un segundito, solamente les voy a decir que le vuelvo a llamar. Amiga, en 20 minutitos te puedo llamar. Ya, en clases. Ya, chao, chao. Gracias. Disculpen. Ok, entonces la presión osmótica suele ser la misma que el plasma. Y recuerden que en las personas adultas, si nosotros queremos medir la presión osmótica o la presión del líquido cefalorraquídeo, debemos de tenerlas en posición horizontal. Entonces, si está en posición horizontal, la presión va a ser más o menos de 15 centímetros de agua o 10 milímetros de mercurio. El rango que vamos a considerar normal va a ser de 6 a 20 centímetros. Y los pacientes con obesidad suelen tener mayores presiones de apertura. ¿Qué pasa si nosotros entramos y la presión es muy alta? Entramos y hay una presión alta. Ya. O sea, el paciente de repente está con un proceso hipertensivo craneal, de repente causado por, no sé, ¿qué podría ser? Hidrocefalia, por ejemplo. Una obstrucción en alguna parte del sistema de movilización de líquido cefalorraquídeo. Podría ser. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la presión? A la persona le decimos que se eche de manera horizontal de costadito y nosotros vamos a introducir una aguja de punción lumbar. Y lo hacemos más o menos entre L2 y L4. Entonces, miren acá. A ver, vayan conmigo. ¿Qué cosa es esto? Piel. ¿Y esto? Tejido celular subcutáneo. ¿Y esto? Ligamento supraespinoso anterior. ¿Y esto? Interespinoso. ¿Y esto? Apéndices espinosas. Y de ahí venimos acá. ¿Qué espacio es este? Si está por delante de la dura, ¿cómo se llama? ¿Y ahí qué tenemos? Ese rojito, ¿qué cosa es? La dura. ¿De ahí qué tenemos? Miren, si ese de acá es el líquido cefalorraquídeo, ¿qué es aquello? No sé si logran ver que tiene así como una pañita. ¿La logran ver? No, entonces, ¿qué espacio es? ¿Y esta qué es? La, sí, bueno, la pie estaría aquí y acá, la cauda de quinta. Y aquí tenemos los discos vertebrales y las vértebras. Pues aquí está. ¿Qué les parece? Eso se llama el saco dural y ya ustedes están viendo que ya lo dominan. O sea, ya ni siquiera es que lo ven medio borroso, sino que ya dominan lo que sucede. Obviamente vamos a ver mucho más, así que estamos calentando nomás. ¿Qué hacemos? Entramos con la aguja, colocamos a un tubo de vidrio vertical y medimos. ¿Cuánto tenía que subir? 13 centímetros de agua, o por ejemplo acá dice, podría ser de 13.6 milímetros de agua, lo que equivale a 13.6 centímetros, y es que nosotros lo dividimos entre la densidad del mercurio, que es 13.6, ¿cuánto nos sale? 10 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, esa sería una presión normal. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿cómo se forma el líquido cefalorraquídeo? Y aquí ya viene la cosa que a nosotros nos interesa. El líquido cefalorraquídeo se forma a una velocidad más o menos de 500 mililitros por día. Y esto, más o menos, para que sepan, supone 3 a 4 veces el volumen total. ¿Recuerden cuánto era el volumen total? 150 mililitros. Y recuerden que esta producción es muy constante. Sus cambios rara vez constituyen un factor que pueda controlar la presión. Entonces, cuando nosotros vemos al líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que 2/3 partes o más se van a formar en los ventrículos. ¿En qué ventrículos? En los 4 ventrículos. El resto se va a formar en la superficie ependimarial, es decir, en la superficie que está por los ventrículos y por las aracnoides, y en el encéfalo, en los espacios perivasculares que quedan entre los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama ese espacio? De Birkhoff-Robbie.
Entonces estamos viendo que un poquito se forma en el resto del centro, pero la gran mayoría se forma ¿dónde? En los ventrículos. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de acá? La principal área donde se forma el líquido cefalorraquídeo van a ser los ventrículos laterales. Y vamos a ver que el líquido cefalorraquídeo es una secreción de las células de los plexos foroideos. Entonces, en los plexos foroideos va a haber un incremento de los vasos sanguíneos. Es decir, que va a haber como una malla de vasos sanguíneos que inclusive se van a colgar de las paredes, como una forma de coliflor. Y van a estar cubiertos por una delgada capa de células epiteliales. Al proyectarse, estas se van a proyectar hasta la asta temporal de cada ventrículo lateral. Entonces, miren aquí. Tienen ustedes la tela coroidea, tienen ustedes los espacios donde van a estar el ventrículo. Acá, por ejemplo, es un ventrículo lateral. Si ustedes ven de manera atenta, se van a dar cuenta que acá tenemos vasos sanguíneos, que son arterias, que están protruyendo como si es que fuera una coliflor. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tenia coroidea. Luego tenemos el epéndimo y tenemos las vellosidades. ¿Listo? Entre las vellosidades vamos a tener conjuntivo, tejido conjuntivo. Ok. Y tenemos vena también. Entonces, estas proyecciones generalmente van a tener una parte que va a estar en el axe temporal, tenemos también la porción posterior del tercer ventrículo y en el techo del cuarto ventrículo. Y van a depender de la producción de líquido cefalorraquídeo de un transporte activo de iones sodio a través de las células epiteliales. Entonces, ¿cómo va a suceder esto? El sodio sabemos que va a ser más o menos, va a tener una concentración más o menos igual a la del plasma, pero activamente nosotros la vamos a secretar. Y este transporte activo de sodio, que estaba casi siempre, ¿quién es su gemela? El cloro. Entonces, se va a secretar casi como cloruro de sodio. Y esto hace que haya un alto contenido de cloruro de sodio en el líquido cefalorraquídeo. Y recuerden que el cloruro de sodio, ¿qué tipo de sustancia era? Era una sustancia osmótica. ¿Se acuerdan que donde había cloruro, qué pasaba con el agua? Se arrastraba. Entonces, esa actividad osmótica provoca la osmosis de agua a través de la membrana. Y esto aporta el líquido de la secreción. Ya sé que la presión osmótica tratamos de igualar, ¿cierto? Tenemos una zona que está muy concentrada de cloruro de sodio. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Entramos hasta que osmóticamente sean similares. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Primero secretamos sodio, el agua se jala para que equilibremos la osmosis. Más o menos para que sepan, el cloro es más del 15% más de lo que hay en el plasma. Entonces, la concentración de cloro en el líquido cefalorraquídeo es muy alta. ¿Y por qué creen? Porque no tenemos otros metabolitos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que en el plasma tenemos el sodio combinado con otros metabolitos, pero acá casi su único par va a ser el cloruro. Ahora, otros menos importantes van a ser el transporte de pequeñas cantidades de glucosa, que hemos dicho que sodio generalmente es 30% menos del plasma, puede llegar hasta ser 50% menos del plasma, y se extraen hacia los capilares, recuerden, iones potasio, es decir, que el potasio es muy bajito en el líquido cefalorraquídeo, de hecho puede ser hasta menos del 40% del plasma y también bicarbonato. ¿Qué tienen que recordar de acá? Que lamentablemente una pequeña cantidad de proteínas se van a filtrar desde los capilares hasta los espacios intersticiales. Y estas van a acompañarse de la salida del líquido. Y por tanto, el líquido va a fluir a través de los espacios que hay perivasculares hasta los espacios subaracnoideos. Y allí las proteínas pasan a circular al líquido cefalorraquídeo. Y eso es lo que nos preguntábamos. ¿Cómo llegan las proteínas? Pues llegan a través de esto. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más teníamos que ver? La circulación del líquido cefalorraquídeo. Cuando hablamos acerca de la circulación del líquido cefalorraquídeo, tenemos que recordar el área. A ver, por ejemplo, aquí tenemos los ventrículos laterales, tenemos que se van a producir la gran cantidad de líquido cefalorraquídeo.
Luego vamos a tener la producción, van a pasar al tercer ventrículo, y del tercer ventrículo, ¿a dónde van a irse? A través del acueducto de Silvio, ¿ah? O cuarto ventrículo, van a pasar, por ejemplo, por el agujero de Magendie, van a redondear. ¿Se acuerdan qué estructura es esta? Cerebelo, de ahí siguen redondeando ¿a dónde? Al cerebro. Aquí vamos a ver de que vamos a tener absorción a través de las vellosidades aracnoideas. Muy bien. Además, una parte se va a ir hacia abajo. ¿Hacia dónde estaba? Hacia la médula y va a dar la vuelta y va a seguir dando la vuelta a través, por ejemplo, de la hipófisis y acá por ese costadito de los ventrículos. ¿Qué pasa si yo tengo un tumor? Recuerden un prolactinoma y yo hago una lesión aquí y remuevo el prolactinoma. ¿Qué va a pasar con este circuito cerrado? Se va a abrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar. Entonces, ¿cómo podría venir el paciente si es que todavía está abierto? ¿Qué sintomatología? Ya, podría ser. Ya. Pero algo más sencillo. ¿Qué creen que va a presentar el paciente? Muy bien. Secreción nasal de un líquido cristal de roca. ¿Listo? Mucho cuidado cuando tenga un paciente que lo habían operado de un prolactinoma. Díganle, este es un signo de alarma. Si usted siente, no es que sea moquito, no es que esté usted con alergia, sino que tiene que venir al hospital. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí nos quedamos porque me parece que podemos repasar nuevamente la parte de ventrículos y ya de ahí nos quedan 2, 3 cositas de generalidades, ya podemos pasar a motor, pero con fuerza. ¿Listo? Muy bien. ¿Ok? Vamos a ver.